La palabra de Dios de este domingo, queridos hermanos, tanto en la primera lectura como en el Evangelio de este domingo 28 del tiempo ordinario, se centra en el banquete, imagen bíblica que resalta el carácter gratuito y misterioso del amor de Dios a su pueblo. Es el banquete de la amistad de Dios con el hombre, donde éste es invitado a compartir la felicidad de Dios. En esta parábola, más aún que en la parábola de los viñadores homicidas del domingo pasado, se subraya la ternura de Dios, que quiere que el hombre participe de su propia dicha. Él es el Rey que invita a todos los hombres a las bodas de su Hijo. Jesús aparece como el esposo que va a desposarse con la humanidad, y todo hombre es invitado a este festín nupcial, a esta intimidad gozosa. Fijémonos en primer lugar en el Rey, figura de Dios Padre, para en un segundo momento fijarnos en el banquete y en un tercer momento centrar nuestra atención en los invitados, imagen de la respuesta de los hombres. En primer lugar, el Rey. Es el Rey quien toma la iniciativa de preparar el banquete de bodas de su Hijo. Esto es muy importante, hermanos, porque nos hace entender cómo el banquete es preparado por el Señor. Él es quien tiene la iniciativa, y Él es, podemos decir, el anfitrión. No son los invitados los importantes, sino el Rey. Esto nos hace caer en la cuenta, al participar en la Eucaristía, que no solo es presencia o sacrificio, sino además banquete, que en todo sacramento el centro no somos nosotros, sino que es Dios, y por consiguiente nuestra participación ha de ser respuesta amorosa y fiel a su voluntad. Pero en segundo lugar es el Rey quien envía a sus criados para llamar a los invitados a la boda. Estos criados hacen referencia a los profetas como mediadores entre Dios y su pueblo. ¿Podía haberlo hecho el Rey directamente? Sí, pero de hecho no ha sido así. Ha querido contar con la colaboración humana para llegar a los hombres. Este modo de actuar de Dios nos ilumina algo muy importante en nuestra vida de fe. Dios, para entrar en comunión con los hombres, ha contado en su plan de salvación con la mediación humana. Dios habla a su pueblo, pero lo hace a través de sus profetas. Dios, para hacerse hombre, cuenta con la mediación de la Virgen María, con su sí consciente y libre. Jesús, durante su vida pública, en distintas ocasiones quiere realizar los milagros contando con sus apóstoles. Recordad, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces, cómo les dice a sus apóstoles: «Dadles vosotros de comer». O cuando cura a los leprosos les dice: «Id a presentaros a los sacerdotes». Antes de entrar en la pasión y dar su vida en la cruz, fundó su Iglesia, y para hacer llegar su Evangelio y el perdón de los pecados a los hombres, le dice a los apóstoles: «Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. Haced esto en memoria mía». A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. A quien a vosotros os recibe, a mí me recibe. A quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Es decir, está totalmente claro en el Evangelio que Jesucristo cuenta con la mediación de su Iglesia, y sin su Iglesia no hace nada hoy. Esto es algo que muchos no quieren aceptar, y sin embargo, a Jesucristo no se le encuentra al margen de la Iglesia.
Lo ha repetido otra vez y con suma claridad cuando el Papa Benedicto, celebrando la Jornada Mundial de la Juventud con los jóvenes, les dijo: «Permitidme también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien cede a la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él». Hasta aquí esas palabras del Papa. Pero en tercer lugar, hermanos, el rey envía de nuevo a sus criados, pero esta vez actúa con una sensibilidad bien diferente a la que mostró con los primeros invitados. Esta vez amplía la invitación y la hace extensiva a todos. «Id pues a los cruces de los caminos y convidad a la boda a todos los que encontréis, malos y buenos». Aquí se desvela el corazón del Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos y envía la lluvia sobre justos e injustos. El banquete pierde su sentido elitista y la llamada adquiere un sentido universal. La sala se llenó de comensales. Pero en cuarto lugar, el rey entra para ver a los comensales y encuentra a uno de ellos sin traje de boda. Es necesario recordar que en el Oriente el anfitrión, el rey que invitaba a los invitados, les proporcionaba habitualmente el traje de boda. Entonces quiere decir que aquel invitado no había aceptado la vestidura y ha entrado rechazando el gesto amigable del rey, casi imponiendo su presencia. La respuesta del rey puede parecernos dura, sin embargo, nos hace caer en la cuenta de las tremendas consecuencias del rechazo de la gracia de Cristo. Y la consecuencia es que nos quedamos fuera de la comunión con Él. Y es que, hermanos, con Dios no se juega. Cada uno ha de asumir la responsabilidad de sus acciones. En segundo lugar, el banquete. ¿Qué podemos destacar del banquete? Pues en primer lugar se trata de un banquete de manjares exquisitos, nos dice la primera lectura del profeta Isaías. La comida es signo de comunión, en primer lugar con Dios. Jesús se define a sí mismo como comida eucarística. Yo soy el pan de la vida. Y en la Eucaristía Jesús nos comunica su propia vida divina. Pero en segundo lugar, el banquete tiene también una dimensión comunitaria. Es comunión con los demás, es signo de fraternidad. Eucaristía y caridad van íntimamente unidos. La comunión con Cristo nos lleva a la comunión con los hermanos, especialmente con aquellos más pobres. Pero en tercer lugar, el banquete nos habla también de alegría. Por eso celebrar la Eucaristía ha de ser siempre motivo de alegría, aun cuando las circunstancias externas sean desfavorables, porque la alegría no se fundamenta en lo externo, sino en gozar de la presencia del Señor. Y el Señor está presente en toda circunstancia, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en los momentos de crisis. Y en cuarto lugar, banquete en el que no se puede estar sin el traje de fiesta. El traje de bodas no tiene por qué entenderse como un vestido especial, simplemente es la ropa limpia la que se pone un invitado que quiera hacer honor a su anfitrión. Alegóricamente simboliza las buenas obras. No basta ser invitado, es preciso convertirse y producir los frutos propios de esta conversión. Y en tercer lugar,
los invitados. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto de los invitados? En un primer momento, ante la invitación del rey, los invitados no quisieron ir. Manifiesta una actitud de rechazo, de desprecio. Y es que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio de los dones de Dios. En la segunda invitación por parte del rey, los invitados no hicieron caso y se fueron unos a su campo, otros a sus negocios, es decir, muestran otros intereses personales que anteponen a la invitación del rey. Esto también ocurre hoy, hermanos. Ante la invitación de Jesucristo en la Eucaristía, muchos anteponen sus intereses personales. El campo, un viaje de placer, salir de compras, que en el fondo manifiestan una actitud egoísta. Preferir hacer la propia voluntad a hacer la voluntad de Dios. Otros manifiestan una actitud hostil y violenta, echando mano a los criados, los maltrataron y los mataron. Por último, uno de los convidados entró sin el traje de la fiesta. Comete sacrilegio quien se acerca a comulgar con conciencia de pecado mortal. Tendríamos que recordar las palabras de San Pablo: que cada uno se examine antes de comulgar, no sea que se haga reo del cuerpo y la sangre del Señor. Digámosle al Señor en este domingo: gracias, Señor, por habernos invitado a tu banquete. Concédenos ser invitados dignos de este don que nos haces. Feliz domingo para todos.